Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a esta semana. Los temas que vamos a ver el día de hoy es el impacto que ha tenido la microbiología sobre el hombre. Vas a conocer el árbol universal de la vida y lo que es la microscopía óptica y las tinciones. El objetivo de esta sesión es que tú aprendes el impacto de la microbiología, como ya te lo mencionaba, en la vida del hombre y que aprendas lo que es el árbol universal de la vida, cuáles son los microscopios y qué tipos de ellos hay. Los conceptos claves que tienes que aprender el día de hoy, pues el concepto de microbiología que ya lo vimos en la clase pasada, que es una bacteria. La bacteria es un microorganismo o microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general de 0.5 a 5 micrómetros de longitud, y diversas formas, incluyendo esferas, las cuales denominamos cocos, las barras, que denominamos bacilos, filamentos curvados, que denominamos vibrios, y los helicoidales, que denominamos espirilos y espiroquetas. Después tenemos lo que son las arqueas, a veces también denominadas pues arqueas, no se pronuncian así como está escrito. Son un gran grupo de microorganismos procariotas unicelulares que, al igual que las bacterias, no presentan núcleo ni orgánulos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que conforman su propio dominio o reino. Y por último tenemos la eucaria, que es el dominio que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. Y vamos a comenzar por los impactos sobre el hombre, y aquí tenemos, te puse una imagen en donde nos habla como primer impacto lo que es la sanidad. En el segundo, dentro de la sanidad nos habla de la identificación de nuevas enfermedades, tratamientos, curaciones y prevenciones. Después nos habla de la agricultura y todo el proceso que estamos viendo aquí. Después nos habla como tercer punto de la alimentación, llámese conservación de alimentos, calor, frío, radiación, productos químicos, etcétera, alimentos fermentados o aditivos alimentarios. Por último, o casi para terminar, tenemos la energía, que es el impacto hacia el medio ambiente. Y por último tenemos la biotecnología. Después vamos a entrar a ver lo que es el árbol universal de la vida. Y te preguntarás que qué es esto. Bueno, dentro del árbol filogenético quedan marcados los dominios primarios de la naturaleza, que son, como los puedes ver, la bacteria, la arquea y la eucaria, definidos a partir de la comparación de las secuencias de ARN ribosómico. Cada dominio de estos que ves en tu pantalla va asociado a un número de propiedades fenotípicas. Algunas de ellas son exclusivas de un dominio, mientras que otras se encuentran en los tres dominios. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre los dominios bacteria, arquea y eucaria? Bueno, pues aquí tenemos las diferencias en este cuadro. Como puedes ver, tenemos el reino bacteria, arquea, eucaria en la parte de arriba, y las diferencias que pueden llegar a tener, es decir, el núcleo o nucleolos, las bacterias no presentan, al igual que las arqueas, y la eucaria sí presentan, y dentro de él uno o varios nucleolos. Después tenemos el ADN, el ARN, los organelos, los lípidos de membrana, paredes celulares, tamaño y formas. Esta tabla también la puedes encontrar en tu material disponible aquí mismo en plataforma. Vamos a entrar directamente a lo que es el tema de microscopía óptica y tinciones. Te voy a empezar a decir lo que es un microscopio, o la introducción a lo que es los microscopios. Y nos dice que un microscopio simple, es decir, de un lente o varios lentes, es un instrumento que amplifica una imagen y permite la observación de mayores detalles de los posibles a simple vista. Es decir, que puedes ver
cosas más a detalle por este microscopio. El microscopio más simple es de una lente de aumento o un par de anteojos. El poder de la resolución del ojo humano es de 0.2 milímetros, es decir, que para ver dos objetos separados, estos deben de estar como mínimo a esa distancia. El microscopio aumenta la imagen hasta el nivel de la retina para captar la información, es decir, para que lo podamos ver mejor. La resolución depende de la longitud de onda de la fuente luminosa, el espesor del espécimen y la cantidad de la fijación y la intensidad de la coloración. Teóricamente, la máxima resolución que puede alcanzar es de 0.2 micrómetros, dada por una luz de longitud de una onda de 540, la cual pasa por un filtro verde, el cual es muy sensible por el ojo humano, y un objeto de condensaciones adecuado. Existen varios tipos o distintos tipos de microscopios ópticos generales y de investigación que se identifican o se diferencian en factores tales como la longitud de onda de la iluminación del espécimen, la alteración física de la luz que incide en la muestra y los procesos analíticos que implican al final. Y entonces aquí tienes un listado de los microscopios o de los distintos microscopios ópticos generales que podemos encontrar, empezando por el microscopio óptico del campo claro, después está el microscopio de campo oscuro, el microscopio de contraste de fases, el microscopio de fluorescencia y terminamos con el microscopio eléctrico de barrido. Después tenemos esto de las tinciones. Y te preguntarás, ¿qué es una tinción? Bueno, una tinción, el cual es el término más común, o coloraciones, es una técnica auxiliar en microscopía para mejorar el contraste de la imagen vista dentro del microscopio. Las tinciones pueden ser usadas para definir y examinar tejidos en bruto, poblaciones celulares u orgánulos dentro de células individuales. Dicho estudio puede desarrollarse en células cultivadas o bien en células con un tratamiento de fijación. Como se describe enseguida, o bueno, te voy a describir enseguida las dos tinciones que son las herramientas de auxiliar en métodos, las cuales los estás viendo en tu pantalla. La primera de ellas es el método in vivo y la segunda es el método in vitro. La primera, que es el método in vivo, se realiza a organismos o células vivas en su estado habitual, incluso orgánulos celulares. Se utilizan colorantes llamados colorantes vitales. Estos no causan daño al organismo o célula durante un tiempo corto o largo plazo. A largo plazo son tóxicos y mortales. Y después tenemos el método in vitro, el cual estudia al organismo vivo pero colocado en condiciones artificiales. Se realizan en células aisladas y fáciles de separar. Estas células se colocan sobre un sustrato adecuado que se llama medio de cultivo, en el cual se mantienen con vida mientras dura el estudio conocido como cultivo celular. Y hay varios tipos de colorantes y te voy a decir qué son los colorantes. La mayoría de los colorantes son compuestos orgánicos que tienen alguna afinidad específica por los materiales celulares. Muchos colorantes utilizados con frecuencia son moléculas cargadas positivamente, es decir, cationes, y se combinan con intensidad con los constituyentes celulares cargados negativamente, tales como los ácidos nucleicos y los polisacáridos ácidos. Y después ya tenemos lo que es el método de fijación y tinción que tienes en tu pantalla.
Y dentro de estos métodos existen dos, pero primero te voy a decir que la tinción de la muestra se puede hacer directamente sobre el cultivo, o bien el cultivo puede llevar algún tratamiento anterior para que el colorante pueda tener una fijación a la muestra a estudiar. Y entonces sí, estos métodos se dividen en dos, en tinción directa y en tinción indirecta. Lo que hace la tinción directa es que hablamos de tinción directa cuando el colorante interacciona directamente con el sustrato, sin otro tratamiento previo. Y cuando es tinción indirecta, algunos colorantes teñirán mejor solo después de que la célula haya sido tratada con una sustancia química, otra diferente, que no es un colorante por sí mismo. Estas sustancias se denominan mordiente. El mordiente se combina con un constituyente celular y lo altera de tal modo que ahora sí podrá atacar el colorante. La tinción más común es la tinción de Gram, que es el que se emplea para diferenciar una gran cantidad de bacterias. Como conclusión, el día de hoy viste cuáles son los impactos de la microbiología en el hombre, que vimos que algunas de ellas era en la sanidad, en la agricultura, alimentación y energía. Después viste que el árbol universal de la vida está constituido por bacteria, arquea e eucaria, y viste también las diferencias entre los dominios que te acabo de mencionar. Pasamos o vimos también lo que es la microscopía óptica y las tinciones, cuáles son los tipos de microscopios, los cuales vimos 5 tipos, qué son las tinciones, colorantes y cuáles son los métodos de tinción. Espero que te encuentres muy bien y nos vemos en tu próxima clase.